Ya ver. A ver, vayamos a ver. Ya. En realidad, al final vamos a necesitar ejercicios para esto, pero a ver, la intuición, ¿cuál es esta? A ver, en este caso, habríamos visto esto. Ya, también vimos esto. A ver, vayamos al efecto renta. A ver, primero, el efecto renta, a ver, es importante tener esto, ¿no? El efecto renta, gráficamente, ¿cómo se representa? Gráficamente se representa a través de alcanzar, en este caso, como el precio del bien adquirido, se muestra gráficamente a través del hecho de que alcanzamos una curva más alta. Ahora, si este tránsito es más grande, a ver, acá el efecto renta es fuerte, pero si la curva fuese más abajo, el efecto renta sería más pequeño. Y el efecto sustitución, gráficamente, a ver, no hay mucho no, solo fíjense en esto. A ver, efecto sustitución, movimiento a lo largo de la curva, de A a B, que es un movimiento a lo largo de la curva, llamado efecto sustitución. De A a B, a ver, si digamos era aquí A y aquí B, acá al final, el efecto sustitución hubiera sido grande. Pero si de A a B hasta aquí nomás, el efecto de sustitución es pequeño. En resumen, la magnitud del efecto sustitución lo vamos a ver si ha sido pequeña o muy amplia el movimiento sobre la curva. Sobre la curva. A ver, si hubiera sido de A aquí y B aquí al final, entonces hay un fuerte movimiento a lo largo de la curva. Entonces habría un fuerte efecto sustitución. Pero de A aquí sí tomamos B, entonces el efecto, el recorrido es pequeño, entonces el sustitución va a ser pequeño. ¿Ya? A ver, vayamos al ejemplo que estamos viendo. Magíster, ¿y cómo podemos determinar cuándo el efecto de la renta es mayor al efecto de sustitución? Ya, para eso vamos a necesitar hacer ejercicio, ¿ya? A ver, al final, a ver, intuitivamente podemos ver gráficamente cuál el efecto es mayor. Por ejemplo, en este caso, de A a B, a ver, solamente intuitivamente, y después vamos a hacer con ejercicio. De A a B, ¿es grande o pequeño el recorrido, el movimiento a lo largo de la curva? Es grande. Es grande. Es muy grande. En relación, a ver, de A a B hay un fuerte recorrido sobre la curva de indiferencia. El efecto de sustitución es todo esto, lo desglosado. Y de B a C es efecto renta, porque estamos alcanzando una curva más alta. Pero de B a C, el recorrido es más pequeño. Incluso ya, intuitivamente, gráficamente, se puede visualizar que en este caso, el efecto sustitución es mayor que el efecto renta. ¿Sí? Entonces, gráficamente, podemos ver cómo hay un fuerte recorrido a lo largo de la curva de A a B, el efecto de sustitución es todo esto. En cambio, de B a C, que es el efecto renta, ¿por qué saben que es el efecto renta? Porque hemos alcanzado una curva más alta. El efecto renta es esta flecha celeste, es más pequeña. Entonces, en este caso, por ejemplo, gráficamente, podemos ver que el efecto sustitución es mayor que el efecto renta o ingreso. ¿Ya? En este caso. Al final nosotros vamos a tener que calcular, pero el gráfico ya nos da una idea cuál efecto va a ser mayor. Entonces, Magister, ¿sí? Magister, una duda. En el punto B, Sí, eso. en el punto A y en el punto C dice que son óptimos, ¿Sí? pero en el punto B no. Entonces eso quiere decir que ese punto no va a ser óptimo. No va a ser óptimo. ¿Por qué, Lucía? Porque no está siendo tangente con la recta presupuestaria, ¿verdad? Sí, sí, eso es. Los únicos puntos óptimos son A y B, porque en A y B se da tangencia entre la curva de indiferencia y la recta presupuestaria. Pero entonces, ¿qué es el punto B? O sea,
¿Por qué está ahí el punto B? ¿Qué hace el punto B? ¿Qué representa el punto B? El punto B, ¿qué está mostrando? El punto B está mostrando que la cantidad demandada de pizza disminuye y que la cantidad demandada de Pepsi aumenta. Que está sustituyendo de A a B, a ver. De A a B, ¿qué ha ocurrido? Ha disminuido la cantidad demandada de pizza, ha aumentado la cantidad demandada de Pepsi. Está sustituyendo pizza cara por Pepsi barata. Eso es lo que estás mostrando. El efecto Ah, ya, de sustitución. ah, ya. A ver, entonces, de hecho, les voy a dejar ver, seguir viendo el gráfico para que analicen, ¿no? Entonces, a ver, pero no se, a ver, vean esto, a ver, por eso, siempre es mucho más útil plantearse preguntas. Por eso yo les decía, Magíster, el punto el punto óptimo inicial puede ser A o B, cualquiera, ¿no ve? a ver, Solamente está sustituyendo para comparar con el C. ya, a ver, Víctor es verdad, Víctor. Sí. A ver, Víctor, a ver. A ver, A es óptimo. Sí. Sí. A ver, Víctor, a ver, solamente a ver. Sí, Ya, Magíster. todos quieren ser Víctor, pero por ahora Víctor Cazuela no va a ser Víctor. ¿Ya? A es óptimo, Víctor. Sí, Magíster. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué A es óptimo? ¿C es óptimo? Ya, A es óptimo. A ver, gráficamente es mucho más sencillo. Hola. El punto A, Un rato, Magíster, me acaba de llamar. Por favor. ya, A es óptimo Hola. porque gráficamente la curva de indiferencia, curva celeste, es tangente con la recta presupuestaria. Pero teóricamente, ¿por qué también? Porque teóricamente en el punto A, la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Matemáticamente en el punto A se está cumpliendo la primera y segunda condición. Entonces, A es punto óptimo. Gráficamente, porque en A la curva de indiferencia, curva celeste en este caso, es tangente con la recta presupuestaria celeste. Tangencia. ¿Ya? Teóricamente, porque en el punto A, la pendiente de la curva de indiferencia, llamada relación marginal de sustitución, es igual a la pendiente de la recta presupuestaria llamada precio relativo. En el punto A, matemáticamente, se está cumpliendo la primera y la segunda condición. A ver, de hecho, quisiera mostrar eso. A ver, no me está dejando, pero a ver. Voy a dejar de compartir por un momento. Ya. Esto. A ver, esto. No me voy. Ya. Lo que estamos diciendo es esto. A ver, este punto óptimo, este punto es óptimo teóricamente porque las pendientes son iguales. La pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la presupuestaria. Gráficamente porque la curva de indiferencia es tangente con la recta presupuestaria. Primer elemento, preferencias, gráficamente se representa a través de la curva de indiferencia. Segundo elemento, recta presupuestaria. Y con el primer y el segundo elemento determinamos ¿qué cosa? Las cantidades óptimas de consumo de los bienes 1 y 2. En el punto A, en el ejemplo que nos estamos viendo, es punto óptimo, porque en el punto A, la curva de indiferencia gráficamente es tangente con la recta presupuestaria. Teóricamente, porque las pendientes son iguales. La pendiente de la curva de indiferencia llamada relación marginal de sustitución es igual a la pendiente de la recta presupuestaria llamada precio relativo. Matemáticamente, en este punto A, en el ejercicio que estamos viendo hace rato, se cumple la primera y la segunda condición. La primera condición es que la utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2 es igual a peso 1 sobre peso 2. Además, la segunda condición, en el óptimo, el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2
la suma en el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 es igual al presupuesto. Pues, Es igual al presupuesto solamente con las cantidades óptimas. Por eso ese punto A de tangencia, gráficamente óptimo, porque la curva es tangente. Teóricamente, porque las pendientes son iguales. Matemáticamente está cumpliendo la primera y la segunda condición. Por eso. Ya. Entonces, volvamos a donde estamos viendo. Esperen que... No, acá está, ¿no? La pendiente de la curva de diferencia. A ver, vayamos rápido, entonces. Tengo que ir. Ya. A ver. Ya, estamos aquí. Ya. Eso. Ya, entonces A es óptimo. B, C es óptimo. sí. Sí. Sí, Ya, ¿por qué? porque es tangente a la recta presupuestaria, a la nueva recta presupuestaria. Ya, ¿por qué más? Porque es tangente a la curva de indiferencia. Ya. Gráficamente ya, muy bien. Gráficamente es porque es tangente. Porque la pendiente de la recta presupuestaria es igual al precio relativo. Ya. Ya, muy bien, teóricamente. Las pendientes son iguales. La pendiente de la curva de indiferencia es relación marginal igual a la pendiente del precio relativo. Ya. Matemáticamente, Porque la cantidad con el precio de bien 1 y de bien 2 es igual o menor que el presupuesto. ya. Matemáticamente, está bien. Matemáticamente, la primera condición. Utilidad marginal del bien 1. A ver, voy a escribir aquí. A ver, en este punto, ¿sí? Y en el punto A, teóricamente ya saben, igualdad de las pendientes. Matemáticamente, la utilidad marginal del bien 1, U sub 1, sobre utilidad marginal del bien 2, es igual a ¿qué cosa? El precio relativo. Precio relativo, P sub 1 sobre P sub 2. Eso. Primera condición. La primera condición. Y la utilidad marginal del bien 1 es la derivada de la utilidad con respecto al bien 1. Y la utilidad marginal del bien 2 es la derivada de la utilidad con respecto al bien 2. Es la primera condición. La segunda condición, matemática, es que el precio del bien 1 multiplicada por la cantidad del bien 1 más la cantidad, más el gasto en el bien 2, precio del bien por la cantidad del bien 2, es igual al Presupuesto. esa segunda Presupuesto. condición. Ahora, solamente las cantidades asterisco, solamente las cantidades óptimas. No cualquier cantidad hace que la restricción se cumpla con igualdad. Eso ocurre en el punto C, matemáticamente. ¿Ya? Eso es. Lo de los puntos óptimos sí entiendo, pero sigo como pensando qué es ese punto B y por qué está ahí, digamos. Y por qué hay esa línea punteada, esa que está ahí marcada con la flechita. O sea, ¿qué significa todo ese punto B? Porque lo del punto A sí es el óptimo inicial y el punto C es el nuevo óptimo después de que haya bajado el precio de la Pepsi, pero el punto B, ¿qué? Porque o sea, el punto B está fuera de la recta y está al azar colocada en la curva Es ¿cómo? parte de la curva de indiferencia. Pero está puesta ahí al azar o podría haber estado donde sea. Ese punto B es tangente, ¿no? Es tangente a la recta presupuestaria
Si ustedes quieren de equilibrio, de nuevo equilibrio, fíjense, a ver acá. A ver, esta es la recta presupuestaria, ¿sí? Esta recta azul punteada es paralela a la otra. Por eso saben que es punto, en este punto B, esta recta azul punteada es paralela. A ver, Jorge se llama usted, ¿verdad? Andrés, Jorge Andrés. ¿Andrés? Sí, Andrés. Andrés. A ver, y a ver, vayamos por partes, ¿está bien? Andrés, de A a B, ¿qué ocurre? A ver, solamente dígame, a ver, solamente diga de A a B, ¿qué ha ocurrido? Ha disminuido la cantidad de pizza y ha aumentado la cantidad de Pepsi. Ya, si ha disminuido la cantidad demandada de pizza y ha aumentado la cantidad de Pepsi, ¿qué ha ocurrido? Un efecto ¿Qué está haciendo, a sustitución. ver, ¿qué está haciendo el consumidor? Está comprando mucho Está más comprando Pepsi. más Pepsi porque tiene menos precio. Entonces, está sustituyendo Pepsi barata por pizza. Está sustituyendo pizza cara por Pepsi barata. Entonces, de A a B es lo que se llama efecto sustitución. Como consumidor, usted está sustituyendo pizza cara por Pepsi barata. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué es este punto B? Porque en este punto B, fíjense, acá tenemos la recta presupuestaria, guinda. Y esta recta presupuestaria, no muy visible, pero recta presupuestaria celeste punteada, es tangente a esta. Entonces, de A a B, efecto de sustitución. Están sustituyendo pizza por Pepsi. De B a C, efecto renta. ¿Por qué? Porque como el precio de la Pepsi ha bajado, ustedes son más ricos como consumidores porque podrán aumentar el consumo de la Pepsi. Gráficamente se muestra por el hecho de que están alcanzando una curva de indiferencia más alta, como la guinda. Y la suma del efecto sustitución más el efecto de se llama efecto total. Eso es. Ya. Entonces, continuemos. Entonces, Magíster, en conclusión, esa línea azul punteada vendría a ser como un tipo de recta presupuestaria. Sí, es la recta presupuestaria tangente a la guinda. Porque si no, ¿cómo se llama usted? Fabricio. Fabricio. Porque, a ver, está bien, Fabricio. Por ejemplo, A está aquí, pero ¿por qué el B no está aquí, por ejemplo? O el B está más allá. ¿Cómo sabemos dónde está el punto B? Porque en este punto la curva de diferencia es tangente a la recta presupuestaria punteada. ¿Ya? Entonces, sabemos que aquí es el punto B. ¿Por qué? Porque en este punto la recta presupuestaria es tangente a la recta presupuestaria guinda. Eso. Ese punto B nos sirve para saber cómo ha sido más o menos el efecto sustitución, ¿no es cierto? Porque Sí, la curva no ha cambiado, solo es como una representación de dónde estaría el punto en la curva si la recta estuviera más abajo, algo así. Uh-huh. Claro, Gracias. tu presupuesto no ha cambiado. Tu presupuesto sigue siendo el mismo, pero tú eres más rico como consumidor porque vas a poder consumir más Pepsi. Eso es. Ya. Magíster, entonces todo lo que está fuera de ese punto óptimo en la recta de indiferencia se sale del presupuesto, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo decía? A ver. ¿Cuál de los puntos está afuera? El punto B en relación a el primer presupuesto.
significa que representa que si ya, ya. sustituimos cierta cantidad de pizza por Pepsi, esa cantidad se sale del presupuesto, ¿verdad? Sí, se sale del presupuesto. Claro, porque el presupuesto inicial es esta, ¿no? Pero puedes gastar más de eso porque el precio ha bajado, ¿no? Este punto B, claro, entiendo, este punto B dice, este punto B con relación al presupuesto inicial, recta presupuestaria azul, sería no factible, estaría fuera. Pero el problema es que acá, si bien el presupuesto no ha cambiado, al cambiar el precio de uno de los bienes, puede ser factible eso, que compres eso. Eso es. No, ya. Gracias. Ya, sigamos entonces. Ya, a ver. No vamos a poder hacer el ejercicio para eso, porque son 10 minutos. A ver. Ya, vamos a volver sobre esto cuando ustedes revisen el texto. ¿Ya? A ver, decíamos, si bien esta unidad este tópico se llama teoría de la elección del consumidor, esta teoría sirve para varios ámbitos, no solamente para el consumo. Por ejemplo, sirve para cómo va a decidir una persona, digamos, ¿no? Consumir menos ahora que es joven implica que pueda consumir más cuando sea grande, ¿no? Entonces, sirve para varios ámbitos la teoría de elección del consumidor. ¿Ya? Y como no vamos a poder hacer el ejercicio, a ver, quisiera mostrar lo siguiente. ¿Ya? A ver, primero, en este gráfico, a ver, en este gráfico, ¿cuál es la elección óptima? E, ¿no? Ya, el punto óptimo es el punto E. En el punto E ya saben por qué. Tangencia, igualdad de pendientes, se cumple la primera y la segunda condición. En el punto E es el punto de tangencia, la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la recta presupuestaria. ¿Sí? Muy bien. Ya. ¿Cuál quisieran alcanzar? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. La 3, pero no es factible, no nos alcanza el presupuesto. Pues. Magister, ¿Es factible consumir la canasta C? Es factible, Sí. pero no es eficiente. Ya, muy bien. Magister, Sí, dígame. el punto A también sería el punto óptimo, ¿no? Porque sigue siendo tangente con la curva de indiferencia, ¿verdad? ¿Es tangente? No. ¿Es tangente? Ah, no, perdón, me equivoqué. Ya, no hay problema. Así, ya. El único punto de equilibrio es el punto E, porque en el punto E, a ver, entre las tres curvas yo quisiera como consumidor alcanzar la 3, pero mi presupuesto no me lo permite. No me lo permite, no me alcanza mi presupuesto. Estoy queriendo gastar, tengo 5.000 bolivianos y estoy queriendo gastar por 10.000 bolivianos. No, nada, no se puede. ¿Ya? Ahora, ¿es posible consumir la canasta C? Sí. Sí. A ver, está bien. A ver, pasemos, a ver, es que no vamos a poder ver el ejercicio. El punto C. En la canasta, a ver, ¿cuántas canastas tenemos? 3. 2. ¿Cuántas canastas tenemos? A, E y C. Ya. En la canasta C, ¿cuánto de vino y cuánto de queso? 4 de 3. vino, 4 y 3 de queso. En la canasta C consumimos 4 unidades de vino
y 3 unidades de queso, kilogramos, ¿no? Ya. La canasta C es factible. Es Sí. factible, pero no es eficiente. Ya, es factible, pero no es Eficiente. eficiente. Ya. La canasta B es factible. No, Mm-mm. No, el presupuesto no nos alcanza. Quisiéramos, pero Pero no nos permite nuestro presupuesto. Ya, entonces, C es factible, pero no eficiente. Factible porque nuestro presupuesto no solamente nos alcanza, nos sobra. De tal manera que todavía podemos aumentar, el consumo del bien 1 y el consumo del bien 2. Estando en la canasta, consumiendo la canasta C, podemos aumentar el consumo del bien del vino en toda esta cantidad, aumentar el consumo del queso en toda esta cantidad. ¿Hasta cuándo podemos aumentar el consumo del vino y el queso? Hasta llegar a la recta presupuestaria. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ya. Vimos nosotros algunos casos de tipos de preferencias, ¿no? Cuando las curvas de indiferencia son rectas paralelas, tienen forma de L mayúscula, ¿cómo se llaman los bienes? complementarios. Bienes perfectamente complementarios. Complementarios como son, por ejemplo, el guante del lado derecho o guante del lado izquierdo. ¿Cuál es la elección óptima en este caso? El El 2. punto E. El equilibrio es en el punto E. Fíjense, ¿por qué? ¿Cuál preferirían? ¿Cuál de las curvas preferirían? ¿La 1 o la 3? Los 3. La 3. Pero ¿cuál es la única tangente a la curva de indiferencia, a la recta presupuestaria curva azul? La segunda. La 2. La 2. Entonces la elección óptima es este punto. ¿Ya? Entonces, a ver, a lo que voy. Cuando los bienes son perfectamente complementarios, primero, las curvas de indiferencia tienen forma de L mayúscula. Y cuando son de L mayúscula, en el vértice, solamente en los vértices, la cantidad demandada de ambos bienes es el mismo. Si dos bienes son perfectamente complementarios, la utilidad aumenta solamente cuando la cantidad de ambos bienes es el mismo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, debe ser 3, 3, 5, 5, 7, 7. Tener más del lado de uno de los aguante o calzado de uno de los lados no nos aumenta la utilidad. Para que aumente la utilidad, la cantidad del lado derecho y del izquierdo tienen que ser el mismo. Pero el equilibrio del consumidor en el caso de bienes perfectamente complementarios es una solución de esquina. No, en bienes perfectamente complementarios la solución, el equilibrio del consumidor es una solución de vértice. Solución de vértice. Ahora, cuando los bienes son, cuando los bienes, en este caso, tenemos dos bienes. Uno de los bienes es neutral y el otro, acá tenemos zumo de naranja y zumo de tomate. En este caso, ¿cuál es la solución óptima? ¿Cuál es la solución óptima? El punto E. ¿Por qué? Porque de las tres curvas, la que es tangente, la que es, toca en un punto a la recta es este. Cuando los bienes son neutrales, la solución óptima, el equilibrio del consumidor, es una solución de esquina. ¿Ya? Vamos a volver sobre esto. Pero cuando los bienes son perfectamente complementarios, la solución óptima es una solución de vértice. Cuando los bienes son neutrales,
Es decir, como zumo de tomate y zumo de naranja son bienes perfectamente sustitutos, o consumes zumo de tomate o zumo de naranja. Y en ese caso la solución es de esquina. ¿Ya? Solución de esquina. Solución de vértice.